el impacto que tiene sobre el corazón. Bien, un poco a modo introductorio, digamos, bueno, como sabemos el COVID obviamente es una virosis, y nosotros teníamos ya desde antes de la llegada del COVID, digamos, repercusiones de diferentes virus a nivel del corazón. Yo acá traje más o menos después una maquetita como para ilustrar y para que la gente se ubique, digamos, en qué, digamos, parte por ahí afectan. El COVID, o sea, es un virus más que llegó como para provocar a veces algún impacto en el corazón, en sus diferentes partes, y en sí, digamos, las secuelas, que bueno, muchas veces puede estar, digamos, dado por el daño estructural que en este caso el virus provoca sobre el corazón, y muchas veces no. La molestia, inclusive la secuela, es, digamos, subjetiva y no hay un gran impacto, digamos, por lo menos demostrable hasta el Claro. momento en la parte del corazón. Entonces, bueno, digamos, generalmente, digamos, hay un paciente, digamos, que sufre una afección en un determinado porcentaje a través de una inflamación, digamos, básicamente lo que se liberan son factores que provocan inflamación a nivel de las diferentes capas del corazón. Por ejemplo, si acá focalizamos, tenemos el corazón, que básicamente es la parte ventricular, que es la parte del músculo puramente cardíaco, y después está recubierto por una capa, por decirlo así, por una bolsita como de nylon, que es el pericardio. Las afecciones generalmente provocan básicamente cuando se instala el bichito en lo que es la parte del músculo una miocarditis, y generalmente cuando lo hacen en la parte del pericardio a través de una pericarditis. Esto como, digamos, muchas veces daño directo del bicho en el corazón. Ajá. Pero después obviamente tenemos todo el resto de las repercusiones y de la inflamación en sí sistémica que esto provoca. Claro está que obviamente como es el corazón afectado, también lo es el pulmón, lo es el sistema nervioso y lo son otros órganos. Pero en este caso, bueno, por ahí hablando del impacto muchas veces que tiene sobre el corazón. Y la situación posterior del paciente, si hay ya algo mensurado de cómo queda. Exacto, hay algunos países, por ejemplo, que ya, digamos, han estudiado un poquito más, digamos, con su primera ola, de lo que es un poco si existe un síndrome, digamos, post-COVID, porque una parte es la etapa aguda, digamos, con las manifestaciones estas que son realmente complicaciones, no en el caso de una pericarditis tal vez, pero sí en el caso de una miocarditis, son bastante sintomáticas en el periodo agudo, pero después en el tema de lo que es la secuela muchas veces. Entonces, bueno, sí, hay países que han estudiado y aproximadamente un determinado paciente, un determinado porcentaje de pacientes padecen, digamos, secuela, como cansancio, como falta de aire y demás. Pero bueno, generalmente todo, digamos, como para controlar, y después tiene una mayor, digamos, repercusión en el paciente con factores de riesgo previo, es decir, el paciente diabético, hipertenso, dislipémico, obeso y demás. O sea, esos pacientes por ahí tienen una mayor repercusión, no solamente en el tema de la hospitalización, sino muchas veces de la complicación y de la secuela. El porcentaje, digamos, de la secuela es entre un 10 o un 20% de lo que se llama long COVID o COVID prolongado, que Claro, justamente sí. hay pacientes que hasta entre 2 y 3 meses o inclusive hasta más tiempo pueden sentir ese cansancio, Sí, esa sí. falta de aire, palpitaciones, dolor de pecho, mareos, fatiga. Que bueno, se puede inclusive, digamos, prolongar un poco más. Por eso muchas veces, después del, digamos, tampoco hay que apurarse demasiado en hacerse los controles, porque en principio con hacer un electro y un ecodoppler, como para descartar muchas veces, como yo te decía antes, el daño sobre la parte estructural, es suficiente. Pero, por ejemplo, se vio que, por ejemplo, los atletas no se lo puede, digamos, no se le puede exigir, digamos, como se lo venía haciendo, hasta inclusive 6 meses. O sea, lo que uno sugiere es empezar caminatas, todo lo que es ejercicio aeróbico, pilates, bicicleta, tranqui, pero después con el correr del tiempo ir empezando a ejercitarse, porque es cierto que, bueno, hacemos estudios, está todo bien, pero el paciente refiere falta de aire, cansancio, y bueno, y estamos hablando un poco, como te digo, de este síndrome que mucho tampoco, digamos, o sea, se sabe, pero que, bueno, necesitamos más tiempo
como para ver, digamos, o para cerrarlo un poco más. Los trabajos son muy recientes y bueno, y generalmente son en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en otros países, y bueno, un poco nosotros hablamos, digamos, sobre esas estadísticas, ¿no es cierto? Ahora en esta época se decía que muchos estudios o chequeos médicos no se iban realizando en el periodo que se corresponde porque la gente tenía miedo de moverse de su casa, por la situación del COVID, por temor al contagio, por diferentes cuestiones y no se lo hacían en tiempo y forma. ¿Cómo estamos en esta área, al menos en Acebal y la región? ¿La gente va, hace las consultas? Bien, sí, yo creo que sí. En realidad nunca dejó de consultar, por lo pronto, digamos, el paciente cardiópata y los controles ahora en esta semana o en estos últimos 15 días estamos viendo un poquito como que a lo mejor la gente consulta un poco menos, digamos, o realiza esos controles, digamos, en menor cuantía, en menor porcentaje. Pero también yo le hago notar a veces a los pacientes cuando reciben el alta, digamos, epidemiológica, que no se apuren, digamos, como para hacer un control demasiado rápido, o sea, esos chequeos post-COVID que hacen en muchos lugares y demás. O sea, el paciente tranqui, o sea, hay tiempo para después hacer el control, hay que cuidarse, hay que protegerse, pero después sí, en el momento que se pueda, una consulta, un electro, un ecodoppler, eso se puede hacer, obviamente, en esta época con los protocolos correspondientes, ¿no es cierto? Creo que hay mucho para hablar de este tema relacionado con el COVID y el corazón, pero también hoy estamos viviendo lo que es el ingreso a las bajas temperaturas y demás, porque a veces algunos dicen que podemos llegar a tener complicaciones con una gripe mal curada, que es un término muy coloquial, pero ¿qué nos puede decir, doctor, acerca de esto, el frío, el corazón, a qué nos afrontamos y cómo cuidarse? Bien, o sea, el término gripe mal curada es un poco como yo te planteaba al principio, el tema de las afecciones virales Claro. sobre el corazón. Entonces, bueno, eso es un virus que generalmente afecta al corazón y muchas veces de bajo impacto, de bajo porcentaje, pero ya lo sabíamos nosotros. Ahora, obviamente el paciente, digamos, cardiópata, como cualquier paciente en épocas de frío, uno necesita, digamos, cuidarse, digamos, sea cardiópata o no, de las bajas temperaturas, cuando estamos en invierno, de la exposición al sol cuando estamos en verano, o sea, un poco, digamos, lo que hablábamos antes digamos, de la entrevista, o sea, las horas en las cuales uno puede, digamos, salir a caminar, que nosotros hacemos hincapié y recomendamos mucho en la parte aeróbica de caminata o bicicletas, y hacerlos en horarios, bueno, considerables, o sea, ahora cuando empieza a calentar un poquito el sol, las tardes de inviernos que son muy lindas para hacer los circuitos de caminatas bueno, que yo apuesto, como siempre digo, a esto y hacer cosas que liberen endorfinas y que, bueno, justamente contrarrestando un poquito, digamos, el tema a veces de la tensión, de la preocupación y de que no conviene justamente estar así. ¿Por qué? Porque como que, bueno, tener un sistema inmunológico más debilitado, desde el punto de vista de la psicoinmunendocrinología, o sea, no es favorable. Entonces, exponerse un poquito al sol, comer saludable, escuchar una buena música, mirar las noticias justas, y bueno, y básicamente, bueno, llevar una buena vida en estas épocas. Aquí nosotros hay dos modalidades, hay gente que, o tres si se quiere, va a caminar al Tiro Federal Argentino de Acebal, a hacer el circuito de la Plaza Coronel Domínguez, inclusive gente que va hacia Carmen del Sauce, va a ir y vuelve. Ese espacio, ese tiempo es recomendable, está bien. ¿Cuánto Sí. tendría que tener en mente para decir, hice una caminata que me benefició? Claro, nosotros básicamente lo que aconsejamos es una caminata entre media hora, 45 minutos para adelante. O sea, con media hora, 40 minutos, OMS recomienda que eso, digamos, de manera continua, no es lo mismo que, digamos, la gente dice, bueno, yo trabajo, subo y bajo escaleras, ando mucho en casa, me cuento los pasos o los kilómetros que hago y eso básicamente sirve, pero no desde el punto de vista cuando yo lo quiero hacer como para la parte cardiometabólica, o sea, bajar de peso, bajar los niveles de colesterol, los niveles de azúcar. Está muy bueno caminar y uno lo recomienda media hora, 40 minutos, si puedo un poquito más, mejor. Si puedo todos los días, bárbaro, y si no, día por medio. Y esos circuitos que vos nombrás, Pablo, yo creo que acá no tenemos excusa en la zona, no solamente en Acebal, para la gente que vive en Acebal, sino en la gente de la zona, de beneficiosos esos lugares como para poder salir a esparcir, ¿no es cierto? Así que bueno, comparándolo con la gente que por ahí está en las grandes ciudades, en los edificios, acá nosotros debemos aprovechar esos espacios. Obviamente con el
distanciamiento, los cuidados, y bueno, y como le digo, o sea, ir medio a un ritmo, digamos, siempre estable y no hablar tanto, a veces que uno va en grupo, ¿viste? Y Claro, habla, atención. y eso por ahí no es recomendable desde el punto de vista de la mecánica respiratoria y del consumo de oxígeno y demás. Siempre tranqui, pero, digamos, derechito. Qué bueno. Excelente. Como siempre, gracias por habernos visitado y por supuesto vamos a seguir consultándolo para seguir cuidando de este amigo que siempre trabaja. Aunque Exacto, nosotros siempre. dormimos, está siempre Siempre. trabajando y le debemos tanto y por eso tenemos que cuidarlo. Exactamente, exactamente. Así que bueno, yo te agradezco, Pablo, por haberme invitado a todo el grupo del canal, que es la primera vez que vengo, pero bueno, seguramente van a haber otras veces, vamos a seguir tocando diferentes temas. Y seguramente usted, vecino o vecina televidente, ¿tiene alguna consulta para nuestro amigo Martín Andrada? Nos hace llegar a las redes sociales de Canal 4 ACEBAL, en Facebook, Twitter también, e Instagram, y se la elevamos a nuestro buen amigo. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Nosotros, hasta luego. Seguimos de esta manera en el noticiero de Canal 4.